Bienvenidos, queridos alumnos. Hoy vamos a desarrollar los conceptos elementales de la Ley de Bienes Personales. La Ley de Bienes Personales es una ley que grava principalmente los bienes que tienen las personas físicas, como lo dice el propio concepto, no contiene grava a la persona, y las personas en dos condiciones: en una ficción, que son las sucesiones indivisas, y la persona física propiamente dicha, que a partir de la modificación del Código Civil se le dice personas humanas, pero en la ley sigue siendo y sigue estando redactada de esa forma. ¿Cómo lo grava? Es una cuestión de la evaluación y del objeto de la ley. Ambas están explicitados en los artículos de la normativa, no tienen que ir más que a la normativa y ver cómo gravar cada uno de los bienes que tienen en el patrimonio. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la mecánica que la ley establece? Es a través de un periodo de tiempo y fija una fecha de corte. Esa fecha de corte es al 31 de diciembre de cada año. Y al 31 de diciembre de cada año solamente hace un corte fotográfico. Es lo que tengo en ese momento. No importa si lo vendí un año atrás, medio día atrás, o si lo transferí 2 horas antes del 31 de diciembre. El 31 de diciembre se saca una foto de lo que yo tengo a ese momento y eso se graba. ¿Por qué es el objeto o qué quiso grabar el legislador con este tipo de cuestiones? Fácil. Dijo, es una demostración de capacidad contributiva y la gente que más plata tiene generalmente tiene más bienes, y esa demostración de capacidad contributiva se refleja a través del patrimonio. Entonces, a partir de ese supuesto, dijo, todas las personas que tengan un patrimonio de tales importes hacia adelante estarán gravados. Ahora, ya dijimos que no puede ser cualquier sujeto, que están contenidos en la ley, y en este caso solamente se grava a las personas físicas y a las sucesiones indivisas, y a esta ficción, que es una continuidad de la persona física hasta que haya declaratoria de herederos. La ley establece solamente dos formas de gravar. Las personas que están domiciliadas en el país tributan por absolutamente todos sus bienes, tanto nacionales como los que se encuentran en el exterior. Para las personas del exterior, por todo lo contrario, lo único que se grava son los bienes del país. Es decir, una persona que trabaja eventualmente en Chile y en Argentina y por su actividad necesitó comprar bienes en el exterior, pero es residente, es domiciliado en Argentina, va a tener que tributar tanto por el bien que tiene en Chile como por el bien que tiene en el país. En cambio, por ejemplo, la situación de que un extranjero adquirió un departamento para irse de vacaciones a Mar del Plata. Esa situación grava únicamente el bien que tiene aquí. No importa si en el exterior tiene auto, yate o cualquier otro bien que no está en el país. Entonces, ¿cuál es el criterio que tiene la ley? La territorialidad. Entonces, grava lo que hay aquí. ¿Cómo evaluar? Existe un artículo que va diciendo cómo se evalúa cada uno de los bienes. Particularmente genera un problema bastante grande, por ejemplo, al evaluar los bienes inmuebles. Puede pasar que nosotros compramos a veces lo que se llama departamentos en pozo, por ejemplo. Cuando compramos en pozo, en ninguna de las situaciones tenemos ni posesión, porque se está construyendo el edificio, y tampoco tenemos escritura traslativa, porque tampoco está el régimen. Entonces, en ese caso, la evaluación deja de ser un bien, sino que se convierte en un crédito. En el caso de los automotores, que es otra cuestión que plantea diferencias o dificultad, AFIP nos establece una tabla y debemos evaluar entre el valor de compra amortizado y esa tabla de AFIP que la va actualizando. Hay que revisar anualmente cuál es el valor que AFIP otorgó a esos bienes para hacer la comparación. En el caso de los bienes del hogar, por ejemplo, solamente se grava el 5% de todo el patrimonio declarado, tanto en el país como en el exterior. Bueno, alumnos, con todos estos conceptos adquiridos, los dejo con una actividad para desarrollar. Nos vemos después del intervalo.
Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. Bueno, alumnos, ahora vamos a proceder a la liquidación del impuesto a los bienes personales, en la forma o cómo se termina la liquidación y lo que se debe hacer hacia adelante. Debemos, luego de tomar la base imponible ya determinada, aplicarle la alícuota previamente deduciendo el mínimo no imponible. Posteriormente se le va a deducir todos los anticipos que hayamos hecho. Si es nuestro primer ejercicio, los bienes no tenemos anticipos declarados, quiere decir que no hemos anticipado al fisco a través de pagos a cuenta ningún tipo de conceptos, entonces no nos tomaremos nada y tendremos que pagar el total de la declaración jurada que nos brinda. Si en esta ocasión, al vencimiento, el día siguiente es el día que vence el pago. Por lo tanto, lo que nosotros debemos revisar anualmente es el decreto reglamentario donde AFIP fija específicamente la fecha de cierre, la fecha de vencimiento de la declaración jurada. Y al día siguiente vence automáticamente el pago. ¿Podemos presentarlo antes? Sí, podemos presentarlo antes. La fecha es una fecha de referencia y es una fecha límite, es una fecha hasta la que podemos presentar o hasta la que podemos pagar. A partir de allí comienzan a generar intereses y se podrá abonar los intereses para que no sufra ningún perjuicio el fisco. ¿Hay alguna obligación de presentar la declaración jurada si es que no me da impuesto a pagar? Sí. A través de una resolución se estableció que a las personas que, por ejemplo, en el año 2016 está fijado en un valor de bienes hasta 800.000 pesos y de ingresos superiores a 500.000 pesos, todos ellos deben presentar la declaración jurada de o no impuesto a pagar. Y para considerar la evaluación total de bienes se tiene en cuenta absolutamente todo, tanto los bienes gravados como los bienes exentos. A partir del primer pago se deben generar anticipos. ¿Qué son los anticipos? Son instrumentos por separado del impuesto. ¿Y qué fija? Fija una periodicidad de pago anticipándole al fisco lo que a nosotros nos tiene que cobrar el año siguiente. Por lo tanto, lo que hace el fisco es tomar la base del año actual o del año anterior que hemos declarado, la divide en 5 anticipos y nosotros los debemos pagar a la fecha de vencimiento que también establece AFIP. Hasta el día de hoy, los meses de vencimiento son junio, agosto, octubre y febrero del año siguiente. Sin embargo, hubo modificaciones. Por ejemplo, la ley de blanqueo quiso correr esas fechas y hubo excepciones para el pago de bienes personales. Sin embargo, generalmente se repite esa periodicidad. Bueno, alumnos, los dejo con la actividad. Nos vemos después del intervalo para revisar las claves. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad.
Bueno, alumnos, vamos a continuar con el desarrollo, con la llamada ley de monotributo, que en realidad es llamada así en la calle porque el verdadero nombre de esta legislación es régimen simplificado para pequeños contribuyentes. ¿Por qué se le nombró como monotributo? Porque decía mono y tributaba una única vez. Esa era la idea inicial del impuesto, que es englobar en un solo monto todo lo que otro contribuyente tributaría en distintas partes. Y régimen simplificado, que es el verdadero nombre que tiene, justamente porque hace más fácil la tarea de quienes son pequeños contribuyentes. ¿Quiénes son los pequeños contribuyentes o quiénes cumplen la condición subjetiva? Las personas físicas y las que componen en el Código Civil el capítulo 4, que son las que antes eran sociedades de hecho, y las sociedades irregulares, que han cambiado de nombre a partir de la modificación del Código en el año 2015. El monotributo, como así se lo llamó, es aplicado para cualquier tipo de actividades y se permite hasta 3 tipos de actividades o unidades de explotación. ¿Qué quiere decir 3 tipos de actividades o unidades de explotación? Quiere decir que yo puedo ejercer, por ejemplo, mi actividad profesional y además puedo estar alquilando, por ejemplo, una cabaña, y ese tipo de alquiler ya constituyen 2 tipos de actividades distintas. Por un lado tengo una actividad y por el otro lado tengo una unidad de explotación. Entonces, yo puedo tener dentro del monotributo hasta 3 actividades o hasta 3 unidades de explotación indistintamente. Puedo ser, por ejemplo, jardinero y a la vez tener un empleo en relación de dependencia. Sí, puedo ser monotributista por mi actividad de jardinería y prestar servicios en otros lugares, por ejemplo, cortar el césped en fincas. Y ese tipo de actividad va a constituir por medio del monotributo, y en mi relación de dependencia voy a tener los aportes como corresponde o como relación de dependencia. ¿Qué otras actividades están incluidas? La venta de cosa mueble, están las obras, locaciones, prestaciones de servicio, cualquiera de ellas están incluidas. Hay que hacer mucho énfasis en ver por qué es simplificado. Y simplificado es porque en realidad este impuesto contiene una parte que es un componente impositivo que asocia 2 impuestos como IVA para los contribuyentes grandes y ganancias. Esos 2 impuestos están directamente en este impuesto, incluido en este único monto que nosotros pagamos. Un componente previsional que hace a nuestro aporte previsional como si fuéramos en relación de dependencia, lo hacemos a través de los descuentos. En el monotributo, a través del monotributo, un componente es previsional. Y cuando trabajamos de forma autónoma, por ejemplo en una empresa, hay un régimen de autónomo especial. Pero como en el monotributo la idea de para que el pequeño contribuyente tribute bajo un solo concepto, engloba toda esta parte. Un componente impositivo y nos quita la presión de tener que liquidar IVA y ganancia, y un componente previsional que tiene todos los aportes jubilatorios y además una obra social. El monotributo es un único importe que vence el 20 de cada mes. Bueno, alumnos, los dejo a continuación con una actividad. Nos vemos luego del intervalo. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad.
¿Cómo se determina la categoría del monotributo? Porque ya una vez que definimos sujeto y el objeto, tenemos que definir cómo vamos a tributar por ese régimen simplificado. Actualmente existen parámetros, esos parámetros son de cumplimiento obligatorio, todos en la misma condición. No es que tienen que cumplirse todos juntos, sino que con que uno de ellos se cumpla es suficiente para estar categorizado en esa categoría. ¿Cuáles son estos parámetros? Los ingresos, la superficie del local donde se desarrolla la actividad, la energía eléctrica consumida y los alquileres devengado durante el año de calendario. Los ingresos también son anuales, todos los que aparecen en la tabla que tienen en pantalla, tienen los ingresos brutos, solamente dice ingresos brutos. Eso corresponde al anual. O sea que eso es lo que debe fijarse cada uno para saber en qué categoría debería estar. La actividad, tienen que ser las actividades no excluidas, la capacidad, la cantidad mínima de empleados en algunas categorías no se requiere, en otras sí. Y la superficie a afectar también determina categoría. Lo mismo que la energía y los alquileres devengado. Por ejemplo, si tenemos un local alquilado y el alquiler es hasta 10.000 pesos, por ejemplo, tenemos la categoría sí o sí en la categoría D, aun cuando los ingresos sean inferiores. Esto puede deberse a que el negocio recién comienza y que uno hace frente se hace frente a una categoría mayor porque sabe que el negocio tiene potencialidad. Una vez que inicia actividad, puede iniciar en cualquier mes. ¿Cómo debe recategorizarse? ¿Qué significa recategorizarse? La recategorización es la validación de los parámetros que estamos trabajando. Cuando iniciamos no tenemos parámetros de trabajo. Generalmente lo que sí podemos tener, por ejemplo, es la superficie. Entonces nos debemos basar en los parámetros estimados, con los ciertos como la superficie y los estimados en los casos de ingresos o energía consumida o cualquiera de los otros. Una vez que nos categorizamos, tenemos a los 4 meses, o sea, cuando se cumple el cuatrimestre, desde el mes que nosotros iniciamos, debemos recategorizarnos. Esa es la primera obligación que tenemos. Luego, en adelante, deberemos llevar las recategorizaciones obligatorias según la ley. ¿Cuáles son esas obligatorias según los semestres? Enero, abril, y vence el 21 de mayo del periodo siguiente. ¿Cuándo comenzamos a pagar la categoría correspondiente al monotributo? La comenzamos a pagar recién el mes siguiente al mes de la recategorización. Por lo tanto, yo debo recategorizarme vencido el mes de abril hasta el 21 de mayo y comenzamos a pagar la nueva categoría a partir de junio. Y luego hacemos lo mismo en los periodos siguientes. ¿Cuándo es obligatoria? Es obligatoria en el cuatrimestre de mayo a agosto. En esa categoría o debemos recategorizarnos o debemos confirmar la categoría en la que estamos actualmente. En esa es la única en la que no podemos saltear esta obligación. En las otras es solamente si corresponde la recategorización por haber excedido alguno de los parámetros. Hay excepciones a los parámetros, como por ejemplo, cuando son ciudades con menos de 40.000 habitantes, no debe tenerse en cuenta la superficie. Hay otros tipos de excepciones, como por ejemplo, en las sociedades, el monto que se debe ingresar es el que aparece en tabla, adicionándole un 20% más. Hay veces que la de seguridad social puede no tener que no pagarse. ¿Por qué? Ya sea porque estamos obligados por algún otro régimen, o por ejemplo los profesionales, cuando tenemos consejo profesional con matrícula y que tenemos obligación a aportar a la caja previsional y a la obra social, en ese caso no debemos hacer el aporte previsional a través del monotributo. Los menores de 18 años tampoco deben ingresar este importe, o los que se han inscrito únicamente por locaciones de bienes muebles o inmuebles. En el caso de la obra social más adherentes, es decir, tengo mi hijo y quiero adherirlo a la obra social del monotributo propio, también lo puedo hacer y aumentar, y se paga un adicional por cada hijo o por cada adherente adicional.
con todos los contenidos desarrollados hasta el momento, ya se encuentran en condiciones de realizar la actividad práctica integradora. Mucho éxito, alumnos.